Tengan un bendecido día, mis hermanos amados, allá en Manabí, en Río Chico, en Playa Prieta concretamente. Qué comunidad tan linda he podido conocer y he visto el desarrollo de esta comunidad durante algunos años. Cuánto deseo de estar con ustedes. Y aquí los hermanos de Shalom, en cuyo estudio nos encontramos en este momento haciendo esta grabación, también les aman mucho y también estamos orando a menudo por ustedes. De verdad, la oración intercesora. Necesitamos también de sus oraciones. Mis hermanos Bienvenido, mis hermanos Perero, mis hermanos Pincay y toda esa comunidad linda que conocemos allá en Playa Prieta, en Río Chico. Y sé que están creciendo porque ustedes siguen reuniéndose y están firmes en la fe, están firmes y parados en la roca que es la palabra de Dios y Jesucristo que es la palabra del Dios viviente. Justamente hoy día quiero conversar con ustedes y discernir de un tema que es muy conocido, tema muy predicado, muy enseñado, es el tema de la oración y específicamente el tema de la intercesión. Ustedes saben que la oración tiene un espectro bien amplio. Oramos en agradecimiento a Dios, en alabanza, en adoración, confesión de pecados. Oramos también por nosotros, oramos de manera personal, por necesidades personales, pero hay también un área dentro de toda esta gama que tiene la oración y es la intercesión. Ustedes y yo sabemos que tenemos un intercesor por excelencia y es el ejemplo máximo que tenemos y es el Señor Jesucristo. Él oró por sus discípulos, constantemente oraba por sus discípulos, pero también oró por nosotros. Aún estando aquí en la tierra, Él oró por aquellos que habrían de creer por la palabra de sus primeros discípulos. Y aquí estamos en Manabí, en Guayas, en Ecuador, en el mundo entero, seguidores de nuestro Señor Jesús por esa oración intercesora. Hoy quiero hablar de alguien que no es muy conocido, sin embargo, él marcó un hito, él marcó la diferencia por tener las cualidades de un buen intercesor. Se trata de Epafras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Epafras? No los culpo, porque son millones de creyentes en el mundo que conocen muy poco o nada de este varón de Dios, que es mencionado en la Biblia únicamente por 3 ocasiones. 2 en la carta a los Colosenses y 1 en la carta al amigo Filemón. Escribe el apóstol Pablo a su amigo Filemón y allí encontramos justamente el nombre de este personaje. Epafras se llama. Así que abran sus Biblias en la carta a los Colosenses, por favor, les ruego, y nos vamos a ubicar en el capítulo 4 y vamos a leer esencialmente 2 versículos y vamos a extraer las cualidades y el perfil de un intercesor eficaz. Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13. Vamos a leerlo. Permítame leerlo desde esta versión Peshitta se llama, desde los antiguos manuscritos arameos. El arameo habló nuestro Señor Jesús. Dice así: saludos de Epafras, que es uno de ustedes, siervo del Cristo, quien siempre está trabajando por ustedes en oración para que estén firmes, maduros y plenos en toda la voluntad del Señor. Me llama mucho la atención la traducción que hace esta versión. Dice: trabaja por ustedes en oración. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que alguien trabaja en oración por ustedes o por alguien? Bueno, mis hermanos, la oración intercesora es un trabajo, es un servicio, no tiene réditos económicos, pero tiene réditos para la eternidad. El poder de la oración, mis hermanos, no es conocido. Todo el poder de la intercesión no es conocido por millones de personas. Y es que a la oración y a la intercesión, muy pocas personas llegan en la congregación. Pero con ustedes, mis amados hermanos, allí en Río Chico, allí en Playa Prieta, no ha de ser así. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios, que ustedes sean
adoradores, que oren, que organicen actividades en ayuda de otras personas, se ayuden mutuamente e intercedan también por aquellos que están dentro de su comunidad, pero también aquellos que están fuera de sus comunidades. Que oren por nosotros. Nosotros intercedemos por ustedes y tenemos mucho gusto de hacerlo. Pero vamos a ver hoy algunas cualidades de este varón llamado Epafras. Entonces, vemos aquí que Epafras es uno de los miembros del equipo del apóstol Pablo. Epafras es un líder. Epafras es un maestro de la palabra de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1. Vuélvanse un poquito al capítulo 1 y vamos a ver algunos versículos allí donde lo vemos a Epafras como un evangelista, como un maestro, por supuesto, es un siervo líder, está liderando esta creciente congregación de Colosas y él es responsable del crecimiento y de la madurez de los hermanos allí en Colosas. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, dice, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo, versículo 4, y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, el evangelio, las buenas noticias de salvación que llegó hasta ustedes. Ese mensaje se ha estado anunciando por todo el mundo y está dando una buena cosecha en todas partes. Lo mismo está sucediendo entre ustedes. El mensaje está creciendo entre todos desde el primer día en que oyeron las buenas noticias de Dios y entendieron sobre el generoso amor que Él tiene. Eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Epafras ha sido responsable de liderar en servicio a Dios y a la congregación de Colosas, de manera que ellos han aprendido por lo que Epafras ha enseñado y ellos han crecido en amor, han crecido en fe, han crecido sin lugar a dudas también en servicio. Y eso es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Noten ustedes que Pablo no menciona la característica de el maestro Epafras o del líder entre ustedes Epafras, ¿no es cierto? No está mencionando aquello, el evangelista, el apóstol. No, él dice Epafras es uno entre ustedes. Esto es humildad, hermanos. Ahora hay muchos que se autodenominan ser la gran cosa y que en realidad no están procediendo con humildad. Dios quiere que todos sus siervos sean humildes. De hecho, para ser siervo de Dios tenemos que ser humildes. Epafras es un hombre humilde. Epafras ha dado mucho de sí, ha dado mucho de la palabra de Dios a estos hermanos en Colosas. Y ahora él está orando por ellos. Pero veamos también otras características de Epafras, que lo vimos ya, que lo leímos también en estos párrafos. Él es un siervo fiel, él es diligente, él es humilde, ya vimos, él es paciente y está lleno del amor de Dios. ¿Por qué estamos hablando de estas cualidades? Cuando el tema anunciado es la oración y la intercesión, específicamente la intercesión. Porque nadie puede ser un intercesor eficaz si no es un hombre humilde, una persona humilde. Solo está pensando en sí mismo. No puede orar por otros. Alguien que no tiene humildad, que no tiene el amor de Dios para entregarlo también a otras personas. Alguien que no es paciente, alguien que no es humilde, no puede ser, alguien que no es perseverante, diligente, no puede ser un intercesor eficaz. Epafras lo es, y por eso se ve también la característica del intercesor eficaz en las palabras del apóstol Pablo, hablando justamente
de este hombre llamado Epafras. Él dice en el capítulo 4, leímos desde el 12, ¿verdad? Él dice que Epafras ora siempre por los hermanos de Colosas, pero también ora por otras comunidades. Ahí el versículo 13 menciona Pablo la comunidad de Hierápolis y también menciona la comunidad de Laodicea. Él está orando siempre, es decir, es un hombre perseverante en la intercesión. Anote eso usted. El siervo eficaz en la intercesión es perseverante, está orando siempre, a menudo, y ojalá que sea todos los días, por aquellos que ama. Y él ama entrañablemente a la congregación de Colosas. Entonces, vemos aquí claramente esta cualidad del intercesor eficaz. Es constante en su oración, es perseverante, es un siervo que sabe también orar con fervor, con mucha pasión. No solamente ora mencionando por allí algunos nombres y en una forma general, en una forma un poco simplista, quizás como para cumplir una disciplina. No. De ninguna manera. Vemos aquí claramente que él ora con fervor, ora apasionadamente, probablemente con gemidos, orando por los hermanos que ama, por estas personas amadas a quienes le ha dado la palabra. Hermanos, esto es tremendo cuando oramos con pasión. La mano de Dios se dispone a obrar poderosamente cuando hay fervor, cuando hay pasión, cuando se ora también con intencionalidad, sabiendo para qué se ora. Epafras está orando porque los hermanos se mantengan firmes en la fe. ¿Cuánto necesitamos esto, mis hermanos? Epafras con toda seguridad está recordando las palabras enseñadas por el apóstol Pablo y a su vez enseñadas por el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo presenta un símil entre el hombre que es sabio y hace su casa sobre un fundamento sólido, rígido como es la roca? Vienen vientos, vienen inundaciones y esa casa permanece. No así el insensato. El insensato planta su casa en un fundamento muy débil, como la arena, por ejemplo. Vienen tempestades, vientos fuertes, vienen inundaciones y esa casa no permanece, es derribada. Y Jesucristo dijo, así es el hombre sabio que se para en la roca de la palabra de Dios, oye la palabra, hace la voluntad de Dios, está parado firmemente, no va a ser derribado, no va a cambiar por ningún viento de doctrina, una enseñanza por aquí, una enseñanza por allá que no tiene nada que ver con la Biblia. El hombre está parado, la mujer de Dios está parada en la roca que es la palabra, y la palabra es Jesucristo. Dicho de otra manera, está parado firme en Jesucristo, la palabra del Dios viviente. Mis hermanos amados, hay que saber por qué orar. Epafras sabe por qué orar. En los últimos tiempos habrá desamor, aún entre los creyentes. Dice que el amor se apagará, se enfriará, y que habrán engaños y que aún los escogidos van a ser engañados si no están parados en la roca firme. Hermanos, tenemos que orar. Nosotros oramos por ustedes, que estén parados en la roca de la palabra de Dios, que están firmes en Jesucristo. Y esperamos también que ustedes oren por nosotros. Y ustedes oren también por aquellas comunidades cercanas a ustedes. Y por qué no, comunidades que trascienden también las fronteras. Hermanos amados, es tiempo de predicar, de enseñar y de orar también intercesoramente por aquellas personas a quienes le hemos dado la palabra de Dios. Epafras también está orando porque la obra del Señor se perfeccione en los hermanos de Colosas, de Hierápolis y también de Laodicea. Él estaba orando fervientemente de que ellos estén firmes en la fe,
de que ellos estén siendo perfeccionados día a día en la palabra de Dios, que practiquen los preceptos, los mandamientos, los principios, los valores del reino de Dios, que cumplan los mandamientos y mostrando el amor a Dios y el amor a la gente, cumpliendo los preceptos del Señor, los mandamientos del Dios viviente. Tenemos mucho que orar, hermanos, y hay que saber por qué orar. Epafras sabe por qué ora. Ora también de que los hermanos sean cumplidores a cabalidad de la voluntad perfecta de Dios. Hermanos amados, en este tiempo de crisis, de pandemia, crisis sanitaria, crisis de economía, estrechez, confinamiento, gente confundida, gente desamorada, violencia intrafamiliar, corrupción al más alto nivel, no solamente desde los estrados más altos del país, sino desde la persona sencilla también, que está como oveja sin pastor, como vio Jesucristo, tanta oveja sin pastor, sin ningún conocimiento de Dios, andando por aquí, andando por allá. Tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por nuestros hermanos, tenemos que orar por el pueblo de Dios en todas las latitudes del mundo, que se mantenga firme, que sea luz realmente entre las naciones, de modo que este evangelio vaya penetrando más y más hasta el último rincón del mundo, que sea conocido el nombre de Jesucristo. Y el Señor tiene una congregación allí en Río Chico, allí con ustedes en Playa Prieta, que se levanten como intercesores, como adoradores, que están constantemente pendientes de lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Les bendecimos, mis hermanos amados, en el nombre de Jesucristo. Les amamos y sabemos que Dios les ama mucho más. Que Dios los guarde en su perfecto amor. Amén y amén.